Muy buenas, soy Roger y bueno, una de las preguntas más recurrentes que la gente me suele hacer es la de cómo enfocar o cómo mejorar el enfoque o qué significan las siglas AFS o AFC o qué modos utilizar en cada momento. Por ello, en este vídeo os voy a explicar detalladamente cómo funciona el enfoque y también os voy a dar algunos tips para mejorarlo notablemente y que vuestras imágenes, tanto fotografías como vídeos, salgan perfectamente nítidas. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, primero que nada debemos entender qué es el enfoque. Cuando hablamos de enfocar, hacemos referencia a tener una parte de la imagen nítida o que el ojo percibe como nítida. Todo lo que esté a la misma distancia que el sujeto saldrá enfocado, ya que las cámaras solamente pueden enfocar un mismo plano a la vez. Entonces, todo aquello que se encuentre en el mismo plano del punto enfocado también saldrá nítido, mientras que el resto de la imagen, tanto por la parte de delante como la de detrás de ese sujeto enfocado, estará fuera de enfoque, es decir, estará desenfocado y podremos conseguir el famoso efecto bokeh, que básicamente es tener ese fondo desenfocado. Bien, todas las cámaras, o la gran mayoría, tienen un selector de modos de enfoque. Este selector incluye diferentes siglas como AFS, AFC, AFF y en cada modelo de cámara se llama de una forma diferente, así que tendréis que buscar cómo se llama en vuestra cámara para que sea el mismo. Ahora os voy a explicar modo por modo cómo funciona cada uno y qué diferencias tiene. Bien, empecemos por el modo AFS o también conocido como autoenfoque único o simple. Este modo de enfoque es el más sencillo de todos y también suele ser el más preciso en casi todas las cámaras. El funcionamiento de este modo es el siguiente. Una vez que nosotros tenemos seleccionado el sujeto al que vamos a fotografiar, lo que vamos a hacer es presionar a la mitad el botón disparador. Una vez que lo presionamos a la mitad, la cámara enfocará a ese sujeto. Una vez que esté el sujeto enfocado, el enfoque se va a bloquear, ¿de acuerdo? El AFS se va a bloquear y no va a variar durante el tiempo que mantengamos el botón disparador a la mitad. Da igual que haya sujetos en movimiento, como puedan ser, yo que sé, una persona, un coche o cualquier cosa que varíe, incluso nosotros nos podamos mover un poco o el sujeto a fotografiar también se mueva, el enfoque no va a variar en ningún momento. En el caso de que el sujeto pues se mueva y cambie el encuadre y se vaya del foco, pues obviamente tendremos que volver a enfocar de nuevo para tener al sujeto pues en la máxima nitidez posible, como es obvio. Este modo, como digo, suele ser muy preciso y está más que nada pensado para fotografía pues en estático, ¿no? En objetos que no tengan movimiento, sujetos que no tengan movimiento y demás. Sobre todo está pensado para fotografía de retrato, por ejemplo, o cosas similares como también la fotografía de producto y cosas así. Básicamente en todas aquellas situaciones en las que no haya mucho movimiento en lo que vendría siendo la escena en general. Bien, pasemos a hablar del AFC o también conocido como autoenfoque continuo. Este modo de enfoque está más que nada pensado para fotografía en la que haya mucho movimiento. Básicamente funciona de la siguiente manera. Una vez que nosotros tenemos seleccionado a nuestro sujeto y enfocamos presionando hasta la mitad el botón disparador, la cámara lo que hace es un seguimiento constante del sujeto para mantenerlo siempre en foco. Básicamente lo que hace la cámara es una medición constante entre el sensor y la distancia que hay al sujeto para de esa manera no perderlo del enfoque. Este modo de enfoque está más que nada pensado para eventos, festivales, bodas y en general cualquier situación en la que haya mucho movimiento y sea imposible predecir en qué momento exacto va a estar el sujeto en una ubicación en concreto. Entonces básicamente para eso serviría este modo, que aunque el sujeto se esté moviendo, la cámara siempre va a intentar mantenerlo enfocado. Bien, y por último estaría el MF o traducido el Manual Focus, enfoque manual. Básicamente es el modo que nosotros controlamos el enfoque y la cámara desactiva todos los automaticismos que tenga para ayudarnos en el enfoque. La verdad que yo es el que más recomiendo y el que más utilizo sobre todo en vídeo. En fotografía quizás no, a no ser que sea por ejemplo fotografía macro, que tenga que ser muy preciso en el enfoque, pero es eso. En fotografía convencional no, en vídeo sí y en fotografía macro pues también. Así que básicamente esto.
Luego, por otra parte, el enfoque manual se controla mediante el anillo de enfoque de los objetivos, que es algo que mucha gente me ha preguntado de cómo controlo el enfoque manual. Bueno, pues el enfoque manual se controla mediante el anillo que tiene el objetivo para de esa manera pues enfocar nosotros como queramos. Bien, una vez que ya hemos aprendido lo básico de los modos de enfoque, toca elegir el área de enfoque, es decir, qué espacio del sensor vamos a utilizar para enfocar. Las cámaras actuales tienen muchísimos puntos de enfoque, desde 49 hasta casi, 300 o 400 puntos de enfoque. Tienen algunas cámaras Sony, con lo cual es una auténtica bestialidad. Y básicamente los puntos de enfoque se encargan de transmitir al procesador de la cámara que la imagen está enfocada, utilizando diferentes tecnologías como pueda ser el famoso Dual Pixel de Canon, también la detección por contraste, que es la detección que utilizan las cámaras Panasonic, y también la detección de fase. Bien, empecemos con el único punto de enfoque. Utilizar solamente un punto de enfoque va a hacer que tengamos mucho mayor control sobre lo que estamos enfocando. Además de que también vamos a tener mayor precisión, ya que normalmente las cámaras suelen tener muy optimizado el punto central de enfoque del sensor. Limitar tanto el espacio de enfoque que va a utilizar el sensor va a hacer que la cámara tenga menor capacidad de decisión y que nosotros tengamos una precisión mayor a la hora de enfocar, ya que vamos a tener un espacio muy reducido y la cámara no va a hacer lo que le dé la gana enfocando a otro sitio que nosotros no queramos. Lo que se suele hacer con este único punto de enfoque es enfocar al sujeto en cuestión y luego reencuadrar moviendo ligeramente la cámara para conseguir una mejor composición. Seguramente que esto lo habéis visto en muchas ocasiones, que veis al fotógrafo enfocando y luego justamente mueve la cámara y dispara. Bueno, pues básicamente eso es el reencuadrar, ya que está utilizando un solo punto de enfoque para tener la máxima precisión y que la imagen salga lo más nítida posible, y luego reencuadra para mejorar pues lo que vendría siendo la composición. Tampoco tenéis que mover la cámara una barbaridad, sino lo justo y necesario para básicamente reencuadrar un poquito. Normalmente las cámaras también permiten agrupar una cierta cantidad de puntos de enfoque y que actúen como un único punto de enfoque. Esto es muy útil si, por ejemplo, vais a fotografiar algo de mayor tamaño, ¿vale? Un objeto de mayor tamaño y queréis que salga perfectamente enfocado, pues bueno, podéis aumentar el área de enfoque para de esa manera tener una mejor precisión a la hora de enfocar. También podéis seleccionar dónde queréis el punto de enfoque, si vuestra cámara os lo permite, ya que igual no queréis utilizar el punto central porque la cámara la tenéis en un trípode estático, pues lo que podéis hacer básicamente es elegir con el dedo, si es una pantalla táctil, pues básicamente el punto que queréis utilizar en cada momento de todos los que tenga el sensor de vuestra cámara. Y básicamente eso sería el utilizar un único punto de enfoque. Bien, por otra parte estaría el área de enfoque múltiple a partir de uno central. Básicamente lo que hace es agrupar una cierta cantidad de puntos de enfoque y esto es muy útil para ciertas situaciones, como por ejemplo el que no sabemos muy bien cómo se va a ir moviendo el sujeto. Bueno, pues lo que podemos hacer básicamente es elegir un área un poco más grande, ¿vale? Y de esta forma pues mejorar el enfoque en este aspecto. Es mucho menos preciso que el anterior único punto de enfoque, pero también es muy útil ya que podemos elegir el tamaño de este área, ¿de acuerdo? O sea, que podemos hacerlo mucho más pequeño y aún así tener un tanto más de movilidad, por así decirlo, y no estar solamente anclados a un único punto. Bien, y luego estaría el punto de enfoque automático. En este aspecto, la cámara lo que hace básicamente es seleccionar todos los puntos de enfoque que tenga vuestra cámara, ya puedan ser 9 puntos de enfoque, 49 puntos de enfoque o 400 puntos de enfoque, da igual, los que tenga vuestra cámara, y lo que hace básicamente es enfocar de forma automática, basándose en ciertos puntos como pueda ser el tamaño del objeto, la distancia que hay entre el objeto y la cámara, ya que siempre va a priorizar lo que esté más cerca, y también el contraste que haya. Sinceramente, en este punto yo no recomiendo este modo en absoluto, ya que la cámara va a decidir siempre dónde enfocar y pues no vamos a conseguir nunca una imagen perfecta ni perfectamente enfocada ni como nosotros queremos. Bien, luego estaría el típico modo de detección de cara y ojos que prácticamente tienen todas las cámaras.
Esta función es muy interesante si realizáis vídeos tipo vlogs o también hacéis directos o directamente un vídeo como este para YouTube en el que la cámara está pues estática. La verdad que suele funcionar bastante bien, ya que es un modo pensado para mantener, entre comillas, la cara enfocada y pues eso, funciona normalmente bastante bien, sobre todo en cámaras Sony y Fujifilm. En ese tipo de cámaras funciona espectacular y prácticamente te puedes olvidar del enfoque manual teniendo ese tipo de tecnología que tienen esas cámaras. Bien, hablemos del enfoque en vídeo. Este punto hace que surjan muchísimas preguntas y la más recurrente y la que más me hacéis normalmente es la de por qué recomiendo siempre enfocar en manual y no con otros modos en vídeo. Bien, pues yo ahora mismo en este plano estoy grabando con el enfoque automático con la detección de cara, ojos en autoenfoque simple, ¿vale? En AFS. Y más o menos veis el trabajo que hace. En este tipo de situaciones puede funcionar el autoenfoque, ¿de acuerdo? Puede funcionar bastante bien en vídeos para YouTube o, como he comentado antes, directos y demás. Pero, ¿qué ocurre en ámbitos pues más profesionales y más serios? Pues que sinceramente no da un buen resultado. Es decir, si tenemos una cámara Sony, por ejemplo, de las actuales, una Sony A7S III, por ejemplo, vamos a tener un autoenfoque espectacular y nos puede servir muy bien. Pero imaginaros que tenéis una Lumix G7, ¿de acuerdo? Que su autoenfoque pues es bastante malo. Lo que va a ocurrir básicamente es que va a estar variando constantemente. E imaginaros que tenéis que grabar una entrevista, ¿de acuerdo? Una entrevista de 1 hora sin cortar y pues ponéis el autoenfoque y oye, que la cámara lo haga automáticamente. Y de esa hora de entrevista, 35 minutos, 40 minutos se han grabado prácticamente desenfocados o variando constantemente el enfoque. Obviamente esa entrevista no se va a poder emitir, pero no se va a poder emitir en ninguna parte, es decir, ni en un canal de YouTube, ni en televisión, ni en ningún sitio. Básicamente porque el autoenfoque está continuamente variando y es muy incómodo para el espectador ver un vídeo así. Por ello, en ese tipo de situaciones recomiendo muy mucho el utilizar por lo que vendría siendo un enfoque manual. Un enfoque preciso en el que nosotros enfocamos a esa persona que está hablando en la entrevista y conseguimos la máxima nitidez posible y que no esté constantemente variando el enfoque. Y luego estaría el punto de la creatividad. Básicamente el autoenfoque va a priorizar lo que más cerca tenga. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una transición, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, nosotros queremos enfocar a un sujeto y que delante de ese sujeto haya un objeto, ya sea la mitad de una pared, por ejemplo, o una planta o cualquier cosa para dar un toque más creativo a la escena, pero con el sujeto enfocado, con el enfoque automático no lo vamos a poder conseguir porque la cámara va a priorizar lo que tiene delante y va a enfocar lo que tiene delante y no al sujeto. Y para todo ese tipo de situaciones que queramos ser un poco más creativos o, por ejemplo, para mantener un enfoque continuo constantemente, por ejemplo, siguiendo a un sujeto y demás, pues con el enfoque automático no lo vamos a lograr tan perfecto. Así que, como digo, este plano ha sido totalmente grabado con enfoque automático y habéis visto cómo actúa, cómo funciona en este tipo de situaciones. La verdad que no sé yo ahora mismo si está variando el enfoque, ya que no me estoy viendo, pero seguramente después cuando lo revise pues lo veré. Pero lo que digo, en este tipo de situaciones pues está bien utilizar el autoenfoque, pero en situaciones más profesionales en absoluto. Bien, pasemos a lo divertido, ¿no? A los tips, a los consejos para enfocar con mayor precisión en vuestros vídeos. Empecemos con el enfoque automático. El enfoque automático es más difícil de controlar ya que es automático, pero hay algunas cositas, hay algunos trucos que pueden funcionar muy bien. Empecemos con el primero de todos. Normalmente las cámaras funcionan en la gran mayoría por detección de contraste. Hay algunas que funcionan por detección de fase o como las Canon por dual pixel, pero como he dicho antes, esto lo trataremos en otro vídeo. Bien, las cámaras por contraste funcionan de la siguiente manera. Básicamente detectan el contraste que haya en la escena y el recorte respecto a lo que haya más contrastado. Y ahí es donde redirigen el foco. Bien, pues si nosotros conseguimos hacer una escena lo más contrastada posible, va a hacer que tengamos muchísima mayor precisión en el autoenfoque y que no varíe constantemente. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es enfocar al sujeto perfectamente, ¿de acuerdo? Darle una buena iluminación, una iluminación adecuada y estética, y el fondo dejarlo lo más oscuro posible
y solamente añadir algunos detallitos como puede ser el letrero de On Air que tengo yo ahí arriba o una lamparita o cosas así muy sencillas pero que mantengan el fondo oscuro. De esta forma la cámara va a detectar que lo más iluminado es el sujeto principal y ahí va a mantener el enfoque en el 98% de las ocasiones, ¿de acuerdo? Puede que varíe en algún momento, pero normalmente va a enfocar lo más contrastado. El siguiente tip es el de alejarnos lo máximo posible del fondo, ¿de acuerdo? Para tener una distancia amplia y que la cámara enfoque lo que más cerca está. Y también utilizar diafragmas bastante cerrados como pueda ser f4 o f5.6. ¿Esto por qué? Bueno, cuando utilizamos diafragmas muy abiertos, como pueda ser f1.8, f2, f2.8, la cámara tiene muy poco margen de enfoque, ya que la profundidad de campo es muy pequeñita, es decir, lo que hay enfocado es muy pequeño. Entonces, básicamente a la cámara le va a costar mucho más y va a estar mucho más forzada, y si no tiene un buen autoenfoque, le va a costar mantener el enfoque todo el rato. Entonces, si nosotros utilizamos diafragmas f4 o f5.6, que son más cerrados, y va a hacer que el espacio, lo que es la profundidad de campo, sea mayor, es decir, el espacio que hay enfocado va a ser mayor, y también estamos alejados del fondo, a la cámara le va a ser mucho más fácil detectar lo que está más cerca de la cámara, y también al tener ese mayor margen de movimiento del enfoque, va a hacer que tenga mayor precisión. Bien, pasemos a los tips para el enfoque manual. El utilizar el focus picking. El focus picking ahora mismo está introducido prácticamente en la gran mayoría de cámaras mirrorless. Básicamente el picking es un sistema de resaltado, ¿vale? Con una cierta cantidad de colores en los bordes del sujeto que está enfocado con la máxima nitidez. Esto es sinceramente lo más útil que han podido incluir en las cámaras, ya que la facilidad que nos da para enfocar es extrema y sinceramente, como digo, es muy práctico enfocar de esta forma. Así que yo lo recomiendo de verdad muchísimo el enfocar con el focus picking. Otro tip bastante interesante es el configurar el botón AF/AE Lock como botón de enfoque rápido. En las cámaras Lumix al menos te permite configurar este modo para un enfoque automático rápido cuando estamos utilizando el manual. Esto la verdad que es súper práctico, ya que si estamos enfocando y demás y de repente se nos va un poco el enfoque porque nos hemos pasado, pues presionamos ese botón y va a hacer un autoenfoque rápido a lo que más cerca tenga de la cámara. Con lo cual, la verdad que es una función súper interesante y que yo, la verdad, uso muchísimo en prácticamente todos mis vídeos. Y bueno, por último sería el tema de utilizar la app de nuestra cámara. Ahora mismo la gran mayoría de cámaras tienen una app para controlarla a distancia y te permite enfocar con esa misma app. Así que yo lo recomiendo muchísimo para enfocar si estamos, por ejemplo, a distancia y demás. Yo ahora mismo estoy utilizando la aplicación Image App de Panasonic para enfocarme y yo puedo elegir el enfoque y de esa forma pues lo hago muchísimo más fácil y lo hago de forma manual. Solamente tengo que elegir dónde me quiero enfocar y listo. La verdad que utilizar la app es súper cómodo y también vamos a tener muchísima precisión en el enfoque. Y en el caso de que no tengáis una aplicación, podéis utilizar una carta de enfoque, también conocida como Focus Chart. Esto la verdad que es muy fácil de encontrar por internet o incluso hay aplicaciones como la aplicación de Focus Chart que es gratuita y básicamente es una carta de contraste, es decir, es una carta con un círculo blanco y negro y básicamente nosotros enfocamos con ello gracias al focus picking, ya que nos resalta la zona que está enfocada y es súper sencillo. Y pues bueno, chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, espero que hayáis aprendido un montón. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar aquí debajo justamente en los comentarios. También le podéis dar un buen like, que se agradece muchísimo. También os podéis suscribir y activar la campanita, que oye, no vale para nada, pero bueno, ahí está. Y si queréis estar informados de todo lo que ocurre en el canal y cuando voy a subir vídeo, me podéis seguir en mi Instagram, que lo tenéis justamente en la descripción. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.